Margaret Hawthorne yacía inmóvil en la vasta planicie mientras la sangre manaba de su hombro y empapaba la tierra, sedienta bajo su cuerpo débil y abandonado. El viento gélido azotaba su vestido rasgado y su cabello despeinado mientras los cascos del caballo de su marido se alejaban hacia el horizonte con el dinero de sus ahorros de toda la vida. El olor a pólvora aún flotaba en el aire mezclándose con el aroma a tierra húmeda y hierba silvestre. Los buitres comenzaban a trazar círculos en el cielo azul intenso como si pudieran oler la proximidad de la muerte desde las alturas. La mujer que una vez había enseñado a niños en Boston ahora era simplemente otro cuerpo roto en la inmensidad del oeste salvaje, traicionada por el hombre que había jurado protegerla hasta que la muerte los separara. El frío comenzaba a adormecer sus extremidades y la conciencia de Margaret se desvanecía lentamente mientras recordaba cómo había llegado hasta allí. Los susurros de los otros colonos en el vagón de la caravana aún resonaban en sus oídos. Comentarios mordaces sobre la maestra solterona que finalmente había encontrado marido aunque fuera un desconocido encantador con ojos inquietos y manos rápidas. La vergüenza de haber entregado sus ahorros y su confianza a un hombre que ahora la dejaba morir en medio de la nada era más dolorosa que la propia herida de bala. Las nubes grises se arremolinaban sobre ella como testigos silenciosos de su humillación final mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte llevándose consigo las últimas esperanzas de sobrevivir. Los pasos cautelosos de un caballo acercándose apenas penetraron la niebla que envolvía la mente de Margaret. Una figura descendió y se acercó con cautela. No era un colono sino un joven nativo con plumas de águila en su largo cabello negro. Buchan, un explorador sioux que apenas había cumplido 17 inviernos, observaba con curiosidad y preocupación a la mujer blanca que yacía como un pájaro herido en la pradera. Sus manos expertas examinaron la herida mientras sus ojos escrutaban el horizonte en busca de señales de peligro. La encontró aún con vida aunque su respiración era débil y superficial. Su piel pálida contrastaba dramáticamente con la sangre seca que manchaba su vestido una vez inmaculado. Con decisión y cuidado, el joven guerrero la levantó y la colocó sobre su caballo, consciente de que llevar a una mujer blanca al campamento podría traer problemas pero incapaz de dejarla morir, sola y abandonada. El viaje al campamento Sioux fue un tormento para Margaret, quien iba deslizándose entre la conciencia y la oscuridad. Cada movimiento del caballo enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo maltratado. El paisaje pasaba como manchas borrosas de colores tierra y verde ante sus ojos entreabiertos. El aroma a hierbas medicinales y cuero emanaba del joven guerrero que la sostenía con firmeza para que no cayera. Buchan murmuraba palabras en su lengua nativa, sonidos suaves y melodiosos que de alguna manera resultaban reconfortantes a pesar de ser incomprensibles para ella. El sol se ponía tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados cuando finalmente llegaron a un pequeño valle oculto donde las tiendas cónicas se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo del atardecer. La llegada de Buchan con una mujer blanca herida causó conmoción en el campamento Sioux. Los ancianos fruncieron el ceño con desaprobación mientras las mujeres observaban con curiosidad y recelo. El jefe del clan, un hombre de rostro severo marcado por cicatrices de batallas pasadas, escuchó atentamente la explicación de Buchan. El joven guerrero argumentó que salvar una vida era honorable sin importar el color de la piel y que abandonarla habría sido actuar como los hombres blancos que tanto despreciaban. Algunos guerreros protestaron diciendo que ella traería problemas, que los colonos vendrían buscándola y habría derramamiento de sangre. Otros señalaron que la mujer había sido abandonada por su propia gente, disparada y dejada para morir como un animal herido. Tras un largo debate, el jefe asintió gravemente permitiendo que la mujer permaneciera hasta que sanara, pero debería mantenerse oculta de cualquier visitante blanco. La curandera de la tribu, una anciana de manos arrugadas y ojos sabios llamada Zitkala, limpió y trató la herida de Margaret con hierbas y cataplasmas mientras cantaba antiguas canciones de curación. El dolor era intenso pero la fiebre que siguió fue aún peor. Durante días Margaret estuvo atrapada en un mundo de pesadillas y delirios donde su marido la disparaba una y otra vez, donde los rostros de sus antiguos alumnos se transformaban en máscaras burlonas, donde su padre la reprendía por su ingenuidad. En sus momentos de lucidez veía rostros oscuros observándola con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desconfianza. Buchan permanecía cerca, aprendiendo algunas palabras en inglés para comunicarse con ella cuando despertara completamente.
Mientras Margaret luchaba por su vida en el campamento Sioux, a 30 millas de distancia su marido Harrison Hawthorne difundía una historia muy diferente. Con lágrimas falsas y voz quebrada relataba cómo su adorada esposa había sido secuestrada por salvajes mientras él cazaba. Mostraba un trozo de tela manchado de sangre como prueba del terrible ataque y exigía que los hombres del fuerte y los colonos formaran una milicia para rescatar a su esposa y castigar a los Sioux. El comandante del fuerte, un hombre con ambiciones políticas y poca simpatía por los nativos, vio la oportunidad perfecta para expandir el territorio bajo control militar. Pronto se formó una milicia de colonos y soldados preparándose para una expedición punitiva, alimentados por historias exageradas de salvajismo y barbarie. El único que observaba a Harrison con sospecha era el médico del fuerte, un hombre mayor que había notado el brillo codicioso en los ojos del supuesto viudo y la facilidad con que gastaba dinero en el selún mientras lloraba su terrible pérdida. Transcurrieron 2 semanas antes de que Margaret pudiera mantenerse despierta por más de unas horas. La herida comenzaba a sanar gracias a los conocimientos de Zitkala y la fuerza interior de la propia Margaret. Lentamente comenzó a entender fragmentos del idioma Sioux y a comunicarse mediante gestos y las pocas palabras que Bacan había aprendido en inglés. La desconfianza inicial de la tribu se transformaba gradualmente mientras observaban cómo la mujer blanca mostraba respeto por sus costumbres y gratitud por su ayuda. Los niños fueron los primeros en acercarse a ella, fascinados por su cabello rojizo y sus pecas. Margaret comenzó a enseñarles canciones en inglés y ellos le enseñaban palabras en Sioux entre risas y juegos. Una niña pequeña llamada Winona se convirtió en su constante compañera, sentándose junto a su lecho durante horas y trayéndole pequeños regalos como plumas coloridas y piedras brillantes. Las mujeres de la tribu comenzaron a incluirla en tareas sencillas como trenzar cestas y preparar alimentos, actividades que podía realizar sentada mientras se recuperaba. Margaret observaba con admiración la eficiencia y conocimiento con que estas mujeres trabajaban, tan diferente de la vida que había conocido en Boston o durante su breve tiempo en la caravana de colonos. Poco a poco fue ganándose un lugar en esta comunidad que la había acogido cuando su propio mundo la había desechado. Bacan pasaba tiempo con Margaret siempre que regresaba de sus expediciones de caza o exploración. Le explicaba las costumbres de su pueblo y le contaba historias de su infancia. El joven guerrero había perdido a sus padres durante una epidemia de viruela y entendía lo que significaba sentirse solo y vulnerable. A cambio, Margaret le enseñaba sobre el mundo del que ella venía, sobre libros y ciencias, sobre las estrellas y la geografía. Una amistad inesperada floreció entre ellos, basada en el respeto mutuo y la curiosidad por conocer mundos diferentes. A veces Bacan le traía libros o periódicos que encontraba abandonados en campamentos de colonos, tesoros invaluables para la antigua maestra que anhelaba mantener su mente activa durante la recuperación. A medida que pasaban las semanas, Margaret se enfrentaba a un dilema cada vez más profundo. Por un lado, sabía que debería regresar a la sociedad de los colonos, retomar su vida como maestra o tal vez buscar justicia contra Harrison. Por otro lado, había encontrado una paz inesperada entre los Sioux, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. Las historias que Bacan traía sobre la creciente tensión entre colonos y nativos hacían que su corazón se encogiera de preocupación. Los colonos estaban expandiéndose más allá de los límites acordados. Los búfalos eran cazados por deporte dejando a las tribus sin su principal sustento, y los rumores de oro en las colinas negras atraían a hombres desesperados y violentos. Un día, mientras ayudaba a Zitkala a recolectar hierbas medicinales, Margaret descubrió que podía caminar más lejos de lo que había intentado hasta entonces. Siguiendo un pequeño arroyo llegó a una colina desde donde podía ver a lo lejos. El paisaje era impresionante, vastas llanuras ondulantes bajo un cielo infinito. Sin embargo, lo que captó su atención fue una nube de polvo en el horizonte, demasiado grande para ser causada por animales salvajes. Con un escalofrío de reconocimiento entendió que se trataba de jinetes, muchos jinetes, avanzando en formación. La milicia de la que Bacan había hablado estaba en marcha, probablemente siguiendo pistas falsas plantadas por Harrison, pero eventualmente encontrarían el campamento. El tiempo se acababa y Margaret debía tomar una decisión que cambiaría no solo su vida sino la de todos aquellos que la habían salvado. Esa noche,
Mientras la tribu se reunía alrededor del fuego central para compartir la comida y escuchar a los ancianos contar historias tradicionales, Margaret observaba los rostros iluminados por las llamas. Veía a los niños que le habían enseñado a reír nuevamente, a las mujeres que le habían mostrado fortaleza y sabiduría, a los guerreros que protegían a su pueblo con dignidad y honor. Pensaba en el mundo que había dejado atrás, en las miradas de lástima por ser una solterona, en la falsa aceptación cuando apareció con un marido, en la traición de Harrison. Recordaba las palabras de su padre antes de partir hacia el oeste, advirtiéndole sobre los peligros pero también sobre la oportunidad de forjar un nuevo destino. Mientras el fuego crepitaba enviando chispas hacia el cielo estrellado, Margaret tomó su decisión. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Margaret despertó a Buchan y le comunicó lo que había visto y su plan. Al principio el joven guerrero se mostró escéptico y preocupado, argumentando que los blancos nunca creerían a una mujer por encima de un hombre, menos aún si defendía a los Sioux. Margaret reconoció el riesgo pero insistió en que debía intentarlo, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras se preparaba una masacre. Finalmente Buchan asintió con respeto ante su determinación y juntos presentaron el plan al jefe y al consejo de ancianos. Tras una larga deliberación, se acordó que Buchan acompañaría a Margaret hasta cerca del fuerte pero no más allá pues sería demasiado peligroso para él. La partida se fijó para el anochecer, aprovechando la oscuridad para avanzar sin ser detectados. La despedida fue emotiva aunque contenida. Zitkala entregó a Margaret un pequeño saquito con hierbas medicinales y un amuleto de protección. Winona lloraba silenciosamente mientras abrazaba a la mujer que había sido como una segunda madre durante esos meses. Las otras mujeres de la tribu le regalaron un vestido nuevo hecho con piel de ciervo, adornado con cuentas y diseños tradicionales Sioux, un símbolo de que la consideraban parte de su familia. El jefe le entregó un cuchillo con mango de hueso tallado, no solo como protección sino como reconocimiento de su valor. Margaret guardó cada regalo y cada abrazo en su corazón sabiendo que, sin importar lo que ocurriera en el fuerte, una parte de ella permanecería siempre con esta gente que la había acogido cuando más vulnerable estaba. El viaje hacia el fuerte fue tenso y silencioso. Buchan guiaba el camino con la habilidad de quien conoce la tierra como la palma de su mano, evitando rutas principales y manteniéndose alerta ante cualquier señal de peligro. Margaret cabalgaba a su lado, repasando mentalmente lo que diría, a quién buscaría, cómo probaría su historia. La cicatriz en su hombro era evidencia física de la traición de Harrison, pero sabía que necesitaría más que eso, para convencer a hombres predispuestos a creer lo peor sobre los nativos. La luna iluminaba tenuemente el paisaje creando sombras fantasmales entre los árboles y rocas. El frío de la noche se colaba bajo su ropa pero el miedo a lo que enfrentaría era más helado aún que el viento de las llanuras. Llegaron a un punto desde donde se podían ver las luces del fuerte poco antes del amanecer. Era el momento de la separación. Buchan desmontó y ayudó a Margaret a bajar de su caballo. Se miraron en silencio por un momento, dos personas de mundos diferentes unidas por circunstancias extraordinarias. Margaret extendió su mano y tocó suavemente la mejilla del joven guerrero, un gesto de gratitud que iba más allá de las palabras. Buchan asintió gravemente, comprendiendo todo lo que no podía ser dicho. Le entregó un pequeño paquete envuelto en piel, diciéndole que lo abriera solo si todo salía mal, si no encontraba justicia entre su gente. Luego montó nuevamente y desapareció en la oscuridad como una sombra, llevándose el segundo caballo para no dejar evidencia de su presencia. Margaret caminó sola hacia el fuerte mientras el cielo comenzaba a aclararse en el este. Su corazón latía con fuerza pero su determinación no flaqueaba. El centinela casi disparó al verla aparecer en la penumbra del amanecer, tomándola por un fantasma o una aparición. Cuando la luz reveló a una mujer blanca vestida parcialmente como una nativa, la confusión del guardia fue total. Pronto se formó un alboroto mientras la noticia se esparcía como fuego en pasto seco. La mujer supuestamente asesinada por salvajes había regresado caminando por su propio pie. Margaret fue escoltada rápidamente al interior del fuerte donde oficiales somnolientos y colonos curiosos comenzaban a reunirse para ver al espectro viviente. El comandante del fuerte, un hombre llamado coronel William Patterson, fue informado inmediatamente.
Mientras tanto, Margaret solicitó ver al médico del fuerte antes que a nadie más. El doctor Samuel Greene era conocido por su imparcialidad y su desprecio por la política de fronteras. Cuando el médico entró en la habitación donde Margaret esperaba, su expresión de asombro se transformó rápidamente en una sonrisa cansada. Le dijo que siempre había sospechado que la historia de Harrison no cuadraba, que los rastros de pólvora en la tela manchada de sangre indicaban un disparo a quemarropa, no un ataque con flechas como Harrison había afirmado. Examinó la herida cicatrizada de Margaret y tomó notas detalladas mientras ella relataba la verdad de lo sucedido. La noticia de que Margaret Hawthorne estaba viva y en el fuerte llegó a oídos de Harrison mientras dormía la borrachera en el salón local. Su rostro palideció visiblemente y quienes lo observaban notaron cómo sus manos comenzaron a temblar mientras balbuceaba excusas para salir rápidamente del lugar. Un grupo de colonos que habían comenzado a sospechar de sus historias contradictorias decidieron seguirlo discretamente. Lo vieron entrar precipitadamente en su cabaña y comenzar a empacar sus pertenencias con prisa frenética. Era la confirmación que necesitaban de que algo turbio estaba ocurriendo. Mientras tanto, en el fuerte, el coronel Patterson escuchaba con creciente preocupación el relato de Margaret, corroborado por el informe médico del Dr. Greene. La expedición punitiva contra los Sioux había sido su proyecto personal, una forma de ganar notoriedad y posiblemente un ascenso. Si la historia de Margaret era cierta, no solo perdería prestigio sino que podría enfrentar graves consecuencias por movilizar tropas basándose en información falsa. Intentó sugerir que quizás Margaret estaba confundida por su terrible experiencia, que tal vez los nativos le habían lavado el cerebro o la habían drogado con sus hierbas extrañas. Pero la claridad y firmeza de Margaret, junto con la evidencia física de su herida de bala y no de flecha, hacían difícil desestimar su testimonio. La tensión en el fuerte aumentaba por momentos. Algunos colonos y soldados se negaban a creer que una tribu nativa hubiera salvado y cuidado a una mujer blanca, prefiriendo aferrarse a sus prejuicios sobre los salvajes sanguinarios. Otros, especialmente mujeres y algunos comerciantes que habían tenido tratos pacíficos con los Sioux, comenzaban a apoyar a Margaret. El Dr. Greene se convirtió en su más firme defensor, argumentando desde su autoridad médica que la historia de Margaret era consistente con todas las evidencias físicas. La división de opiniones amenazaba con desestabilizar toda la comunidad mientras el coronel Patterson intentaba desesperadamente mantener el control de la situación. Harrison fue capturado cuando intentaba huir con el dinero robado a Margaret y otras pertenencias valiosas que había acumulado mediante estafas a otros colonos. Llevado al fuerte entre insultos y empujones, su aspecto desaliñado y aterrorizado contrastaba dramáticamente con la dignidad serena de Margaret. El careo entre ambos fue breve pero intenso. Harrison intentó mantener su historia original pero se derrumbó cuando Margaret simplemente se desabrochó el cuello de su vestido para mostrar la cicatriz de bala. Con voz tranquila describió exactamente cómo él había disparado, el ángulo del arma, las palabras que había pronunciado antes de abandonarla. La precisión de los detalles hizo que Harrison palideciera aún más mientras murmuraba débiles negativas que nadie creía ya. El punto de inflexión llegó cuando uno de los comerciantes del fuerte, un hombre llamado Thomas Miller que comerciaba con varias tribus, confirmó que los Sioux descritos por Margaret eran conocidos por su honorabilidad en los tratos. Mencionó específicamente al joven explorador Bacan, diciendo que había negociado con él en varias ocasiones y siempre había cumplido su palabra. Esta corroboración externa de un detalle específico de la historia de Margaret terminó de inclinar la balanza a su favor. Incluso aquellos que se mostraban más escépticos comenzaron a considerar que quizás la imagen de los nativos como bestias salvajes era una simplificación interesada que no correspondía con la realidad compleja de la frontera. El coronel Patterson se encontraba en una posición imposible. Cancelar la expedición punitiva significaba admitir un error grave y posiblemente el fin de sus ambiciones militares. Mantenerla a pesar de la evidencia sería una injusticia flagrante que podría resultar en un baño de sangre innecesario. Mientras deliberaba en su oficina, una comitiva inesperada llegó al fuerte. Thomas Miller había tomado la iniciativa de enviar un mensajero a un campamento comercial cercano donde sabía que varios líderes Sioux, incluido el jefe de la tribu de Bacan, estaban reunidos para negociar derechos de caza.
El jefe había decidido arriesgarse a entrar en territorio controlado por blancos para confirmar personalmente la historia de Margaret y buscar una resolución pacífica. La llegada de la delegación Sioux causó conmoción en el fuerte. Muchos colonos nunca habían visto a líderes nativos de cerca y se sorprendieron por su porte digno y su comportamiento ceremonioso. El encuentro entre Margaret y el jefe fue emotivo aunque contenido, ambos conscientes de que muchos ojos hostiles los observaban. El jefe habló a través de Thomas Miller, quien actuaba como intérprete, confirmando cada detalle de la historia de Margaret y expresando la disposición de su pueblo a mantener la paz, siempre que se respetaran los acuerdos sobre tierras y caza. El coronel Patterson, acorralado por la evidencia y la presión pública creciente, finalmente anunció la cancelación de la expedición punitiva y la formación de una comisión para revisar los acuerdos con las tribus locales. Harrison Hawthorne fue juzgado por intento de asesinato, fraude y por incitar deliberadamente un conflicto entre colonos y nativos. Las pruebas eran abrumadoras y los testimonios de otros colonos que habían sido estafados por él solo empeoraron su situación. Fue sentenciado a 20 años de trabajos forzados en una prisión territorial, un castigo considerado justo por casi todos los presentes. Margaret recuperó sus ahorros y recibió compensación por los daños sufridos, aunque ninguna cantidad de dinero podía borrar las cicatrices físicas y emocionales de su terrible experiencia. En los meses siguientes, Margaret se encontró en una encrucijada vital. El coronel Patterson, buscando reparar su imagen, le ofreció un puesto como maestra en la escuela del fuerte. Varios colonos viudos, impresionados por su valentía y determinación, comenzaron a mostrar interés en cortejarla. Podría haber retomado fácilmente su vida anterior, con un estatus incluso mejorado por su extraordinaria historia. Sin embargo, durante su tiempo con los Sioux había descubierto una parte de sí misma que no encajaba ya en el mundo rígido y estructurado de los asentamientos blancos. Había aprendido sobre libertad y dignidad, sobre una forma de vida en armonía con la naturaleza, sobre una comunidad que valoraba la sabiduría por encima de las posesiones materiales. Tras mucha reflexión, Margaret tomó una decisión poco convencional. Utilizó parte del dinero recuperado para comprar una pequeña parcela de tierra en la frontera entre territorio colono y tierras Sioux. Allí estableció una escuela independiente donde niños de ambas culturas podían aprender juntos. Al principio enfrentó resistencia y desconfianza de ambos lados, pero su determinación y el apoyo tanto del Dr. Greene como del jefe Sioux permitieron que el proyecto avanzara. Bacon se convirtió en su asistente y traductor, enseñando a los niños colonos sobre la cultura y conocimientos nativos mientras Margaret enseñaba lectura, escritura y aritmética a todos. Con el tiempo, la pequeña escuela fronteriza de Margaret se convirtió en un puente entre dos mundos, un lugar donde los prejuicios comenzaban a disolverse ante la evidencia diaria de que la cooperación era posible y beneficiosa. Comerciantes, exploradores y emisarios utilizaban la escuela como punto neutral para negociaciones y acuerdos. Las madres colonas y las mujeres Sioux intercambiaban conocimientos sobre medicina, cocina y artesanía, creando vínculos que trascendían barreras culturales. No era una utopía. Los conflictos surgían regularmente y las tensiones de la frontera amenazaban constantemente esta frágil paz. Pero cada día que la escuela permanecía abierta era una victoria contra el odio y la ignorancia. Margaret nunca se casó nuevamente, pero creó una familia no convencional con los niños de su escuela, con Bacon, quien eventualmente se convirtió en un respetado mediador entre nativos y colonos, y con Winona, quien regresó años después para ayudar en la escuela tras la muerte de sus padres en una epidemia. La cicatriz en su hombro se convirtió en un recordatorio no de traición sino de renacimiento, no de abandono sino de nuevos comienzos. Cuando los viajeros preguntaban sobre su extraordinaria historia, Margaret simplemente sonreía y señalaba a los niños jugando juntos, diciendo que ellos eran la verdadera historia que valía la pena contar. Los años pasaron y el oeste cambió. Llegaron más colonos, se construyeron ferrocarriles. Las reservas indígenas se establecieron a menudo en tierras pobres y remotas. La escuela de Margaret tuvo que adaptarse a estos cambios, a veces luchando por su supervivencia ante políticas gubernamentales hostiles a la integración cultural. Sin embargo, las semillas plantadas en aquellos primeros años dieron frutos inesperados. Antiguos alumnos, tanto nativos como blancos,
Ocuparon posiciones de influencia y mantuvieron vivo el espíritu de respeto mutuo que habían aprendido. Algunos se convirtieron en abogados que defendían derechos indígenas, otros en comerciantes que practicaban el comercio justo, otros en maestros que continuaban la misión educativa de Margaret. En 1898, casi 30 años después de aquel día fatídico en que Harrison Hawthorne abandonó a Margaret para morir en las llanuras, una joven periodista del este llegó a la región buscando historias sobre los pioneros. Había oído rumores sobre una escuela fronteriza única fundada por una mujer que había sido rescatada por Sioux. Margaret, ahora una anciana de cabello blanco pero ojos aún brillantes de inteligencia y pasión, recibió a la periodista con calidez. Durante varios días compartió su historia, mostrando diarios, cartas y fotografías que documentaban 3 décadas de trabajo en la frontera entre dos mundos. La joven periodista, conmovida y fascinada, prometió que compartiría esta historia con el público del Este, para que conocieran un lado diferente de la historia de la frontera, uno que hablaba de compasión y cooperación en lugar de conflicto y conquista. El artículo sobre Margaret Hawthorne y su escuela apareció primero en un pequeño periódico de Boston, pero pronto fue reproducido en publicaciones de todo el país. Llegó en un momento en que la nación comenzaba a reflexionar críticamente sobre su expansión hacia el oeste y el trato a los pueblos indígenas. La historia de una mujer que había encontrado humanidad y compasión donde otros solo veían salvajismo resonó profundamente en una sociedad que empezaba a cuestionar sus propios mitos fundacionales. Cartas de apoyo y donaciones comenzaron a llegar a la escuela, permitiendo expandir sus instalaciones y becas para estudiantes nativos. Margaret Hawthorne falleció tranquilamente en su sueño en la primavera de 1905, rodeada por su familia elegida. Su funeral fue una extraordinaria reunión de culturas, con cantos tradicionales sioux mezclándose con himnos cristianos, con líderes tribales y oficiales gubernamentales compartiendo recuerdos de su influencia. Siguiendo sus deseos, fue enterrada en una colina con vistas tanto al asentamiento como a las tierras tradicionales sioux, un símbolo final de su posición como puente entre mundos. Su lápida, tallada por artesanos sioux y colonos trabajando juntos, llevaba inscripciones en inglés y en lakota, recordando a todos que las barreras entre personas son construidas, no innatas, y que pueden ser derribadas con valor, compasión y perseverancia. La escuela que Margaret fundó continuó funcionando bien entrado el siglo XX, adaptándose a nuevos tiempos y desafíos. Durante los años más oscuros de las políticas de asimilación forzada, cuando niños nativos eran separados de sus familias y enviados a internados donde se les prohibía hablar sus idiomas o practicar sus tradiciones, la escuela de Margaret se mantuvo como un raro espacio de resistencia donde la cultura indígena era valorada y preservada. Los descendientes de Bacan y Winona jugaron roles fundamentales en mantener vivo este legado, a veces arriesgando persecución gubernamental por su defensa de la educación intercultural. En 1972, durante el movimiento por los derechos civiles indígenas, activistas redescubrieron la historia de Margaret Hawthorne y la señalaron como un ejemplo temprano de solidaridad intercultural y resistencia al colonialismo. Académicos comenzaron a estudiar sus diarios y correspondencia, encontrando en ellos no solo un valioso registro histórico sino también reflexiones sorprendentemente modernas, sobre identidad, género y poder en la frontera americana. Lo que había comenzado como una tragedia personal, un acto de traición y abandono en las vastas llanuras, se había transformado con el tiempo en una historia de esperanza y posibilidad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la historia americana existieron personas que eligieron un camino diferente. Hoy, más de 150 años después de que Margaret fuera rescatada por Bacan, una pequeña exhibición en el museo local cuenta su historia. Visitantes de todas partes del país y del mundo se detienen ante fotografías amarillentas, cartas descoloridas y objetos personales que cuentan la extraordinaria historia de una maestra que encontró su verdadero propósito en el lugar más inesperado. Las nuevas generaciones aprenden sobre esta mujer que se atrevió a cruzar fronteras culturales en una época en que tales acciones eran casi impensables. Y mientras observan estos artefactos del pasado, muchos se preguntan qué habrían hecho ellos en la posición de Margaret, abandonados y traicionados en una tierra extraña. Entre los visitantes más frecuentes están grupos escolares de comunidades nativas y no nativas,
quienes escuchan atentamente la historia de una mujer que eligió la gratitud por encima del miedo, la comprensión por encima del prejuicio, y el perdón por encima del resentimiento. La tierra donde una vez se alzó la escuela de Margaret ahora es un sitio histórico protegido. Los descendientes de sus estudiantes, tanto nativos como colonos, se reúnen allí cada primavera para celebrar su legado con cantos, bailes y relatos compartidos. Un anciano Sioux, tataranieto de Bacan, a menudo concluye la ceremonia recordando a los presentes que cada uno de nosotros se enfrenta a momentos decisivos, donde podemos elegir entre perpetuar divisiones o construir puentes. En esos momentos, dice, debemos recordar a Margaret Hawthorne, una mujer que fue abandonada para morir pero encontró la fuerza para vivir con propósito y transformar su tragedia personal en un legado de esperanza. Y así, mientras el sol se pone sobre las mismas llanuras donde una vez una maestra herida y abandonada luchaba por sobrevivir, su historia continúa inspirando a nuevas generaciones. Nos recuerda que incluso en los capítulos más oscuros de nuestra historia colectiva, existieron personas que se atrevieron a imaginar y construir un mundo mejor. Personas que, como Margaret Hawthorne, comprendieron que la verdadera frontera que debemos conquistar no es la tierra salvaje que se extiende ante nosotros, sino los territorios inexplorados del corazón humano, donde el miedo puede transformarse en comprensión y el odio en respeto. ¿Cuántas Margarets habrán existido cuyas historias permanecen sin contar? ¿Cuántos actos de compasión y valor habrán sido olvidados por el tiempo? ¿Cuántas semillas de reconciliación habrán sido plantadas en silencio a lo largo de nuestra historia turbulenta? La pregunta que permanece para cada uno de nosotros es simple pero profunda. Si nos encontráramos en una encrucijada similar, traicionados, heridos y enfrentando un futuro incierto, ¿elegiríamos el camino fácil de volver a lo conocido o nos atreveríamos, como Margaret Hawthorne, a construir algo nuevo en la frontera entre mundos aparentemente irreconciliables? Su legado nos desafía a recordar que las fronteras más importantes no son las que dividen territorios sino las que separan corazones, y que cruzar esas fronteras requiere el tipo de valor que trasciende el tiempo y sigue inspirando generaciones después.